Líbrame, Señor, y lávame más y más. Ten piedad de mí, oh Dios. Limpia mi maldad. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 10 y 11. Dice la palabra de nuestro Dios: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando Jesús, hermanos, volvió al templo en aquella ocasión por la mañana, todo el pueblo vino a él y él estaba sentado enseñando acerca de la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos escribas y unos fariseos y trajeron a una mujer que había cometido el pecado de adulterio. Ellos querían matarla. Ellos querían apedrearla a esta mujer. Y la traen con Jesucristo para ponerlo a prueba. Entonces, hermanos, Jesucristo, ¿qué es lo que hace, hermanos? Ellos querían saber qué le iba a pasar. Jesucristo, hermanos, inclinándose, dijo esta frase: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué fue lo que hicieron estos hombres, hermanos? Iba saliendo uno a uno, hermanos. Uno por uno, hermanos, iba yendo de ese lugar. Y enderezándose, hermanos, Jesús dijo a la mujer, porque ya no había nadie: ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que te querían condenar? No hay nadie. Ninguno hay. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo: ni yo te condeno. Y ese es el tema, hermanos, que veremos en esta mañana. Ni yo te condeno. Pero ¿qué trató, hermanos, de decir nuestro Señor Jesucristo con esto? Vamos a modo de pregunta, hermanos. ¿Qué significa ni yo te condeno? Como primer asunto, hermanos, significa que Jesús tuvo misericordia. ¿Por qué tuvo misericordia, hermanos? Porque Él nos ama. Él nos ama, hermanos, a cada uno de nosotros. Él ama, hermanos, a toda la humanidad. ¿Qué dice, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Cristo, o Dios, hermanos, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y vemos aquí, hermanos, claramente cómo estos hombres, los fariseos y los escribas, querían, hermanos, apedrear a esta mujer. La habían traído, hermanos, porque había cometido este pecado de adulterio. Ellos querían matarla. Pero sin embargo, hermanos, Cristo, con su gran misericordia, Cristo, hermanos, con todo ese amor que nos tiene a toda la humanidad, no dejó, hermanos, que le hicieran absolutamente nada. Nada, hermanos. Porque el amor de Dios, hermanos, el amor de nuestro Señor Jesucristo es grandísimo. Su amor, hermanos, es infinito. Y lo hemos visto, hermanos, hoy en día, de cómo, hermanos, Dios, teniendo misericordia con nosotros, cuántas personas hemos visto en las calles, hermanos, donde Dios les ha ayudado. Por medio de un hombre, por medio de una mujer. Dios, hermanos, siempre ha ayudado a aquellas personas, ya sea que le lleven ropa, comida, o tal vez les den un lugar.
un hogar donde estar. Pero siempre, hermanos, hemos visto eso, hermanos, porque Dios tiene misericordia con cada uno de sus hijos. ¿Verdad, hermanos? Hemos visto esas acciones en algunas ocasiones. En alguna ocasión, hermanos, yo vi un video en YouTube, a lo mejor algunos sí lo han visto, de un vagabundo que empezó a tocar un piano que estaba fuera de un restaurante. Y se hizo famoso, hermanos, porque lo tocaba muy bien. Estos señores del restaurante habían dejado un piano allá afuera del restaurante para ver qué persona lo tocaba, para que sea un entretenimiento. Pero llegó este vagabundo, hermanos, y empezó a tocar el piano y lo tocaba muy bien. Inclusive una mujer se acercó con este hombre y empezó a grabar. Y empezó a llegar bastante gente y empezó a grabar. Y las personas le ponían ahí, le dejaban dinero a esta persona. Y una mujer subió el video, hermanos, a las redes sociales y se hizo famosísimo. Ya el último estaba en las noticias, donde este hombre, hermanos, se había hecho tan famoso. Y los reporteros fueron a entrevistarlo y empezaron a apoyarle de una u otra manera. Inclusive, hermanos, los reporteros, las televisoras pidieron apoyo para este hombre. Y este hombre, hermanos, ya le habían dado una donación de más de $50,000. Y me pongo a pensar, hermanos, cómo Dios ha tenido misericordia con cada una de las personas. Imagínense, hermanos, este vagabundo llega y toca el piano y se hace famoso. Es algo, hermanos, realmente, hermanos, maravilloso. ¿Y qué nos enseña Cristo, hermanos, a través de esto? ¿Qué nos enseña, hermanos, nuestro Señor Jesucristo con esto? Que también, hermanos, nosotros seamos misericordiosos con las personas, con todos, con el prójimo, allá con nuestra familia, donde sea, hermanos. Cristo nos enseña que seamos misericordiosos. ¿Qué dice, hermanos, en Judas capítulo 1, versículo 21? Judas capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios, hermanos: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué significa, hermanos, la palabra conservaos? Significa, hermanos, mantener, reservar, proteger, cuidar. Debemos, hermanos, de cuidar a todo aquello, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a cada uno de nosotros. ¿Y qué nos ha enseñado, hermanos? Su misericordia. Su misericordia, hermanos. Que siempre, hermanos, tengamos ese deseo de ayudar a las personas, sea cual sea su condición. Siempre debemos de tener compasión con las personas. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos lo ha enseñado. Y lo hemos visto, hermanos. Como aquella mujer adúltera, hermanos, iba a ser apedreada. Los fariseos y los escribas, hermanos, querían matarle a esta persona. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia. Y como lo ha hecho, hermanos, hasta en estos tiempos, en cada uno de nosotros. Nos ha enseñado esa gran misericordia. Como segundo punto, hermanos, o segundo asunto, también y yo te condeno significa perdonar. ¿Por qué Jesús perdonó, hermanos? ¿Por qué Jesús perdonó? Porque Él no vino a condenar al mundo. Él no vino a eso, hermanos, y lo hemos visto siempre en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué, hermanos? Para condenar al mundo, sino que sean salvos por Él. Dios no vino a esto, hermanos. Dios no vino a condenar al mundo, sino para darles vida. Jesús, hermanos, a pesar de que la mujer había cometido adulterio, no la condenó.
No la condenó, hermanos, como lo querían los fariseos, como lo querían los escribas. Jesús, hermanos, aquí nos da una enseñanza muy grande acerca de perdonar a las personas. Porque a pesar de su estado, dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y a través de la Escritura, hermanos, nos ha dado ese gran ejemplo de perdonar a nuestro prójimo. ¿Se acuerdan cuando está Jesús en la cruz? En aquella escena tan desgarradora, en aquellos momentos tan difíciles. ¿Qué dice, hermanos, en Lucas capítulo 23, versículo del 33 al 35? Lucas capítulo 23, versículo del 33 al 35. Dice la palabra de Dios: y cuando llegaron a aquel lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, fíjense bien, hermanos, en esta palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo, hermanos, estaba mirando. Los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Imagínense, hermanos, esa escena, hermanos. Jesucristo está en aquella cruz, hermanos, donde fue tan doloroso, y mirando a aquellos soldados, hermanos, allá abajo peleándose por sus ropas. ¿Qué sintió nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sintió, hermanos, nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, hermanos, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué tanto le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Lo torturaron, lo humillaron, lo bofetearon, le escupieron, le perforaron sus manos, le perforaron sus pies en aquella cruz. Y aún así, hermanos, dijo: Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿ha perdonado a aquellas personas que le han hecho algún mal? ¿Ha perdonado a aquellas personas que la han lastimado muchísimo? ¿Se comparará a lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Si Cristo, hermanos, perdonó a estos hombres, ¿por qué, hermanos, nosotros no podemos perdonar a aquellas personas que nos han hecho un mal? Que nos han dejado, hermanos, grandes rasgos en nuestras vidas. ¿Por qué no hemos perdonado a aquellas personas? Debemos de perdonar, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos impide darle un buen servicio a nuestro Dios. No podemos, hermanos, traer una raíz de amargura en nuestro corazón. No podemos hacer eso, hermanos. Debemos de despojarnos con todo aquello. Debemos de perdonar, hermanos. De perdonar. Sea, hermanos, cual sea la situación, debemos de perdonar. Puede ser algo que le esté estorbando y no le está dando un buen servicio a Dios. Perdone antes de que sea demasiado tarde. No sabemos si volveremos a ver a aquella persona que le hizo un mal. No sabemos. Es por eso que debe de perdonar. ¿Cómo vamos a quedar ante el Señor si no perdonamos a aquellos que nos hicieron un mal? ¿Cómo vamos a quedar, hermanos? Debemos de perdonar. Saquémonos aquella raíz que traemos de amargura. Quitémosla de nuestro corazón. Quitémosla de nosotros. Si Cristo, hermano, nos enseñó a perdonar, también nosotros debemos hacerlo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando se le acercó Pedro en aquellos momentos? En Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra de Dios, hermanos: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y qué le contestó, hermano, nuestro Señor Jesucristo en el 22? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de perdonar. Jesús, hermanos, nos da grandes lecciones de perdonar a nuestro prójimo. Y no condenarlas, sino perdonar. Perdonar a aquellos que nos han hecho un mal. ¿Qué pasaría, hermanos, si en estos momentos entrara, no sé, un suponer, hermanos, que entrara el Chapo Guzmán por aquí, hermanos, por aquella puerta, y que viniera y se sentara aquí enfrente, se predicara el evangelio, pasara al frente, confesara a nuestro Señor Jesucristo, pasara a las aguas del bautismo, sale de alguna puerta limpio? ¿Usted lo perdonaría por todo lo que había hecho? ¿Usted lo perdonaría? Si Cristo, hermanos, ya lo perdonó, ¿por qué nosotros no, hermanos? Si Cristo ya nos ha perdonado a cada uno de nosotros, ¿por qué no podemos perdonar nosotros? Debemos de perdonar. Jesucristo, hermanos, nos da una gran lección, hermanos, con aquella mujer adúltera. ¿Por qué, hermanos? Porque la perdonó. La perdonó, hermanos. Aún, hermanos, teniendo pecado de adulterio, Cristo la perdonó. Como tercer asunto, hermanos, ni yo te condeno significa otra oportunidad. Y otra oportunidad, hermanos, para dejar de pecar. Ahí en Juan capítulo 8, hermanos, el que acabamos de leer en el texto base, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y esta palabra que dijo, vete y no peques más. Sabía, hermanos, Jesús claramente de su pecado. Sabía de lo que había hecho esta persona. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Pero también, hermanos, conocía a estos hombres que la querían apedrear, que la querían matar. Conocía sus corazones. Conocía las intenciones a las cuales querían que Jesucristo la condenara. Pero sin embargo, hermanos, Jesús les dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vemos, hermanos, que Jesús se inclina, hermanos, y empieza a escribir en la tierra. ¿Qué estaba escribiendo, hermanos? No lo sabemos. No lo sabemos, la Escritura no nos lo dice. Algunos comentan, hermanos, que estaba escribiendo los pecados de estas personas. Algunos dicen que estaba escribiendo la ley, no matarás. No sabemos, hermanos. Cuando Jesús, hermanos, se levanta, ya no había nadie, hermanos. Ya no había nadie. La conciencia, hermanos, de estas personas los mataba. Porque ellos también eran pecadores. Y se fue uno a uno. Se fue uno a uno y no condenaron a esta persona, a esta mujer adúltera. Sin embargo, hermanos, Jesús le da otra oportunidad. Le dice, vete y no peques más. Le da otra oportunidad, hermanos, a esta persona. Era pecadora. Estaba al borde de la muerte. Estos hombres querían matarla. Sin embargo, Cristo le dio otra oportunidad. También, hermanos, ¿se acuerdan a quién le dijo estas palabras nuestro Señor Jesucristo? Al paralítico de Betesda. ¿Quién era el paralítico de Betesda? Era un hombre, hermanos, que estaba en el estanque de Siloé. Estaba ahí esperando que fuera sanado. Porque supuestamente, hermanos, en ese estanque bajaba un ángel y tocaba el agua, y cualquiera que llegara ahí al agua era sanado. Pero este hombre, hermanos, era paralítico. Imagínense, ¿cuándo iba a llegar al estanque? Nunca. Sin embargo, Jesucristo pasa por ahí, por el estanque, y sana a aquel paralítico. ¿Y se acuerdan lo que le dijo después? En Juan capítulo 5, versículo 14.
El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. ¿Qué le dijo, hermanos? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y es lo que hace, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Sigue dando una segunda oportunidad. Se compadece de la humanidad. Dios es bastante bueno, hermanos. A pesar de tu pasado, a pesar de todo lo que hiciste, te sigue dando una oportunidad. Te sigue dando una oportunidad. Porque recordemos, hermanos, que Jesucristo no vino al mundo ¿a qué, hermanos? A condenar, sino dar vida eterna a aquellos que le buscan. Vino a darnos otra oportunidad. ¿Qué dice, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 17? El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios, hermanos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué, hermanos, para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo, hermanos, nos da esta gran enseñanza a cada uno de nosotros. Es el gran ejemplo, hermanos, que nos deja. ¿Usted ha dado otra oportunidad a aquellos que le han hecho un mal? ¿Ha dado otra oportunidad? Jesús lo hizo, hermanos. Jesús lo hizo. ¿Y por qué nosotros no, hermanos? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Nos cuesta bastante. Nos cuesta bastante, pero Cristo es nuestro ejemplo y debemos de imitarlo. Ya para concluir, hermanos, hemos visto el tema ni yo te condeno bajo la pregunta: ¿qué significa ni yo te condeno? Y vimos que como primer asunto significa la misericordia de Dios. Número 2, también significa el perdonar. Número 3, y por último, nos dice que nos da otra oportunidad. Hoy es el momento que tú puedes ponerte a cuentas con el Señor. Él conoce tu corazón. Es momento de perdonar. No dejes pasar más tiempo. No vivas con esa raíz de amargura. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que estás pasando. Hoy es el momento que tú te puedes poner a cuentas con nuestro Dios. Saca eso que traes en tu corazón. Perdona a aquellos que te han hecho mal. Sácalos de tu vida. Sácalos de tu corazón. No vivas con esa raíz de amargura. Hoy es el día que tú puedas hacerlo. Hoy es el día que tú puedes ponerte a cuentas con nuestro Dios. Y si tú, amigo, aún no perteneces al cuerpo de Cristo, ¿qué te impide seguir al Señor? ¿Qué te impide tener aquella vida eterna? En lo que entonamos un himno de invitación, puedes pasar. No tengas miedo. Las puertas del cielo están abiertas si tú deseas seguirlo. Que Dios los bendiga, hermanos. Líbrame, Señor.